Bueno, vamos a empezar a trabajar. No, la idea es que tampoco estemos mucho tiempo conectados con la videollamada porque es poco didáctico, ¿no? A ver, les voy a compartir la presentación, así damos inicio. Bueno, un poco la idea de la estructura del cursado en estas clases que quedan es tratar de completar, digamos, el esquema de los módulos que quedan durante el mes de septiembre, para que ya a mediados de octubre ustedes puedan rendir el segundo examen parcial, porque Héctor me anunció que ya creo que algunos grupos inician con la práctica en octubre, así que para que todos puedan tener, digamos, el tiempo necesario para poder rendir la instancia parcial, así quedan regulares en la materia. La idea un poco es que podamos ver todo el temario o alcanzar a verlo, la gran parte de lo que queda de la materia durante el mes de septiembre. Ya después en octubre, bueno, las primeras clases, yo creo que finalizaríamos con lo último que queda del temario, evaluar, y después, bueno, cerrar calificaciones. Lo cual, para una instancia parcial, seguramente en octubre, como mencioné recién, va a ir incluido todo lo que veamos para hasta esa fecha, ¿sí? Eh, Como por ejemplo la clase pasada, lo que iniciamos viendo, junto con lo que vamos a ver ahora y finalizar la clase que viene, y a continuación lo que veremos como próximo tema una vez finalizada la parte respiratoria. Bueno, creo que ahí ya pueden ver esto, ¿no? Esta presentación en Sí PowerPoint. se ve. Sí, profe, sí se ve. Bueno, muchas gracias. Hoy día vamos a hablar de las alteraciones respiratorias en la infancia. Generalmente, gran parte de estas alteraciones están asociadas a infecciones respiratorias o infecciones asociadas a virales o bacterianas, a un agente. Vamos a comenzar con el sistema respiratorio. La estructura ustedes básicamente ya la conocen y la parte anatómica también, pero bueno, lo repetimos para un análisis un poco más profundo de lo que vamos a ver a posterior. El sistema respiratorio se divide en dos partes, tanto superior como inferior, ¿sí? El punto de corte, recuerden, es a partir de la tráquea. Todo lo que las estructuras de la tráquea hacia abajo es la parte inferior de la vía respiratoria y todas las estructuras de la tráquea hacia arriba es las estructuras de la vía aérea superior. Inferior, bueno, ya conociendo más o menos anatómicamente lo que venimos charlando, sabemos que cualquier patología que se encuentre dentro del pulmón y por debajo de la tráquea se va a clasificar como una patología de vía aérea inferior. Y todo lo que esté por encima de la tráquea, ¿sí? Ya sea cavidad nasal, faringe, laringe, orofaringe y demás, se va a clasificar como una patología de vía aérea superior, ¿sí? Siempre hay que recordar esta clasificación porque básicamente es la manera de poder distinguir dónde está, digamos, ubicada una patología respiratoria y cómo es el abordaje. No es lo mismo el abordaje de las patologías de vía aérea inferior, ¿sí? Propias, por ejemplo, del parénquima pulmonar, que de vía aérea superior, que son propias de las vías de conducción. Bien. Generalmente las principales alteraciones de las vías respiratorias altas, ¿sí? ¿Recuerdan las vías de conducción? Asociadas, digamos, a pediatría. Generalmente la etiología tenemos de dos tipos, ¿sí?
digamos, desde la parte más superior, donde encontramos anomalías congénitas de la nariz y alteraciones adquiridas de la nariz. Siempre hablando de la parte de vía aérea superior. Anomalías congénitas de la nariz podemos encontrar atresia de cuanas, ¿sí? Estrechamiento de las cuanas, que son básicamente las alas superiores que se encuentran en las fosas nasales, y alteraciones adquiridas de la nariz, como por ejemplo con cuerpo extraño y epistaxis, ¿sí? El famoso sangrado nasal. Entonces teníamos anomalías congénitas de las vías aéreas altas, ¿sí? Atresia de Coana, generalmente es una anomalía congénita de las más comunes en pediatría, consiste en la presencia de un tabique óseo o membranoso, uni o bilateral entre la nariz y la faringe. Generalmente genera un sonido inspiratorio que lo asocian a un ronquido, pero no es un ronquido básicamente, sino que es más que nada el estrechamiento de la fosa nasal que genera la fricción del paso de aire y genera ese sonido tan característico. Las manifestaciones clínicas usualmente, dependiendo de la edad, generalmente en los más pequeños, genera obstrucción nasal, disnea y la presencia de algunas ocasiones de cianosis. La anomalía congénita y asociada a atresia de Coana, generalmente el abordaje es quirúrgico, obviamente con unos especialistas de otorrinolaringología. Y por otro lado, las alteraciones adquiridas de la nariz, que esto es mucho más común, digamos, que las anomalías congénitas, porque si lo asociamos a congénita, recuerden que es una malformación de la vía aérea superior. Las adquiridas no es malformación, sino que ya es un proceso adquirido durante el transcurso del tiempo de la edad del niño. Es lo más común porque asociado, digamos, al desarrollo y básicamente a cómo se van inspeccionando, digamos, la vía aérea superior, es donde se producen los traumatismos. Como por ejemplo con cuerpos extraños, en la presencia de cuerpos extraños dentro de las fosas nasales, ¿sí? Cuando se meten, digamos, algún elemento en las fosas nasales, como por ejemplo una pieza de juguete, eh, una semilla, una moneda, cualquier elemento que pueda, digamos, alojarse en las fosas nasales, y eso genera una obstrucción nasal, con manifestaciones clínicas de dolor, epistaxis, irritación, edema de la mucosa, en algunos casos infección y demás. Y por otro lado, las famosas epistaxis, que son los sangrados propios, que pueden estar asociados a algo traumático, ¿sí? O malformaciones vasculares. Realmente las hemorragias nasales son menos frecuentes en los lactantes, ¿sí? Pero más frecuentes en los niños y su índice disminuye en la pubertad. Menos frecuente en los lactantes porque generalmente asociado a un traumatismo, el lactante, eh, sobre todo si es más chiquito, no es de, digamos, hurgarse la nariz y meterse elementos dentro de la nariz. Sí es más frecuente, digamos, en el niño un poco más grande. Menos frecuente en la pubertad, digamos, en la adolescencia. Entonces, en resumen, ¿sí? Anomalías congénitas, ¿sí? Propias de malformaciones digamos, desde adquiridas, digamos, durante el proceso de la gestación, ¿sí? En donde encontramos atresia de Coana, ¿sí? De abordaje quirúrgico, menos frecuente. ¿Sí? Por otro lado, las alteraciones adquiridas sí son más frecuentes en relación a su edad, ¿sí? Y adquiridas se asocia, digamos, recuerden, a la edad y la manipulación de elementos a la hora de la búsqueda o de inspeccionarse, digamos, las fosas nasales. Este recuadro muestra las causas más frecuentes de epistaxis. Tenemos, bueno, más frecuentes, sobre todo en la edad del niño, no así en el lactante, ¿sí? Hurgarse la nariz, ¿sí? Sobre todo. Cuerpos extraños, ¿sí? Cuerpos extraños siempre se le denomina cuando se introducen algún elemento, que puede ser una pieza de juguete, insisto, una moneda, tal vez un botón, bueno, lo que sea. Hasta lápices, incluso se meten dentro de la nariz. Algún traumatismo externo, ¿sí? Por un golpe, por un TEC puede ser, desviación del tabique nasal, menos frecuente, alergias, ¿sí? Sobre todo, generalmente asociado ya, digamos, a un agente, menos común también, infecciones locales, las infecciones locales que generan congestión de la mucosa nasal, ¿sí? No generan ocasionalmente epistaxis, sí, por ahí con la manipulación de aspiración de secreciones,
¿sí? Ahí se puede encontrar. Temperatura elevada menos frecuente y enfermedad sistémica también menos frecuente. Lo más frecuente en la edad pediátrica, sobre todo asociado al niño más grande, no así en el lactante, recuerden, asociado a la epistaxis, es hurgarse la nariz y la introducción de cuerpos extraños, ¿sí? Traumatismo externo puede ser, dependiendo, digamos, si es un traumatismo propio de la zona, ¿sí? Por ejemplo, un TEC, un traumatismo encefalocraneal. Y menos frecuente, bueno, anomalías vasculares, ¿sí? Hipertensión arterial, que es mucho menos frecuente en la edad pediátrica, sobre todo, digamos, porque básicamente el paciente pediátrico no tiene factores de riesgo de hipertensión arterial como el adulto, por ejemplo, a menos que tenga, bueno, asociado tal vez algún tipo de cardiopatía congénita, que lo traiga, digamos, desde la parte gestacional. Pero bueno, es menos común. Congestión venosa, tumores rinofaringos y trastornos de coagulación, ¿sí? Tal vez patologías que generen disminución del índice del recuento plaquetario, ¿sí? Que generen plaquetopenia, pueden generar epistaxis, tampoco es lo más común, pero sí se presentan ocasiones en ciertas patologías en las áreas de internación, como por ejemplo la púrpura, ¿sí? No vamos a nombrar, no vamos a profundizar mucho en eso porque es una patología poco frecuente, pero bueno, se ve en las salas de internación pediátrica. ¿Me siguen, no? ¿Está bien, chicos? Y bien, ven que estoy pasando Sí, profe, todo bien, Sí, todo bien. muy las bien. filiminas. Perfecto. Habíamos hablado entonces de las principales alteraciones de la vía aérea alta, ¿sí? Teniendo en cuenta no asociadas a infecciones, ¿sí? Y hablando básicamente de la parte nasal. Ahora empecemos a hablar de las infecciones respiratorias agudas. Las infecciones respiratorias agudas son aquellas que afectan la estructura del aparato respiratorio, generalmente tienen una duración de 7 a 14 días, pero pueden extenderse inclusive hasta 4 semanas. Provocan un índice de mortalidad elevado, sobre todo en menores de 15 años, que presentan los siguientes factores de riesgo. A más factores de riesgo, mayor índice de mortalidad. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, en pediatría casi siempre son los mismos, ¿sí? Si ustedes por ahí lo engloban en diferentes patologías, casi siempre van a ser los mismos en la parte pediátrica, así como por ejemplo en el adulto también, que en el adulto encuentran el tabaquismo, el sedentarismo, y la mala alimentación y demás. Bueno, en los pacientes pediátricos siempre van a ser los mismos, como por ejemplo el bajo peso al nacer, ¿sí? La lactancia materna inadecuada o ausente, la falta de vacunas, enfermedades crónicas, tal vez riesgo social, riesgo social, uso de antibióticos, ¿sí? Este uso de antibióticos obviamente es menos frecuente, pero el uso de antibióticos en forma desmedida, sobre todo eh, por ciertas patologías o por aisladamente tener la información errónea de tener que administrar antibióticos en alguna patología respiratoria, hace de que después el paciente tal vez haga resistencia a ciertos medicamentos, sobre todo, bueno, los más comunes, ¿no? Egreso hospitalario menor a 10 días, y acá lo que le falta es el recién nacido. Recuerden que, digamos, el riesgo más predominante, junto con el bajo peso al nacer, el recién nacido prematuro, o pretérmino, en realidad, el término correcto. Ahí tenemos. Entonces, en relación a estos factores de riesgo, ¿sí? Es cómo aumenta el índice de mortalidad en las infecciones respiratorias agudas en el paciente pediátrico. El paciente pediátrico con más índices de factores de riesgo, mayor índice de mortalidad, tal vez menos índice de factores de riesgo, más rápido de recuperarse. De hecho, generalmente, en las salas de internación, ustedes se van a dar cuenta que básicamente las patologías respiratorias que más agresivas se presentan, ¿sí? En relación al paciente pediátrico, son justamente con aquellos que tienen factores de riesgo. Según su ubicación, bueno, se van a clasificar en infecciones respiratorias agudas altas e infecciones respiratorias agudas bajas.
¿Mm? Y tenemos este cuadro con la clasificación en donde tenemos infecciones respiratorias agudas altas, ¿sí? Generalmente la clasificación que se hace es clasificarlas en complicadas y no complicadas, de ahí digamos, la presentación de la patología. Por ejemplo, en las altas tenemos no complicadas, rinofaringitis aguda y faringoamigdalitis aguda. Después vamos a analizar cada una de ellas, obviamente. Complicada, absceso retrofaringe, hipertrofia adenoide, sinusitis, otitis y laringitis aguda. Generalmente, las complicaciones, estas se presentan, ¿sí?, en las no complicadas cuando digamos, o sea, se presenta primero no complicada y luego las complicaciones a posteriores si no tiene una buena respuesta al tratamiento. Y luego tenemos las bajas, ¿sí?, la laringotraqueobronquitis, la bronquitis, la bronquiolitis y la neumonía, ¿sí?, las más clásicas. Complicaciones o complicadas, bueno, atelectasia, empiema, absceso pulmonar, mediastinitis, neumotoras y derrame pleural. Si ustedes ven todo esto, en realidad, si bien lo presenta como una patología complicada, en realidad son complicaciones de estas que están acá arriba, ¿sí? Lo mismo pasa con esto. Las complicadas, las no complicadas, son las que usualmente se presentan primero, y luego las de abajo son las complicaciones a posterior con mala respuesta tal vez a un buen tratamiento. No sé si quedó claro eso, me preguntan, ¿sí? Sí, profe. Profe, disculpe, hay una compañera que quiere ingresar. A ver. No me figura acá como que quiere ingresar, pero seguramente ya en algún momento va a aparecer. A ver. Ahí está, me dice que ya ingresó. Ah, bien. Es que le había puesto que ingresen automáticamente, pero parece que no funcionó. Bueno, así no tengo que andar interrumpiendo la charla. Entonces, digamos, acá. Entonces hablábamos de las infecciones respiratorias agudas, altas, ¿sí?, digamos, no complicadas, ¿sí?, y sus complicaciones. Así tal vez lo entiendan mejor. Acá en vez de complicada le vamos a poner complicación. Así no se confunda. Ajá. Así queda mejor. Ahora sí. ¿Por qué complicaciones? Porque generalmente, para darles un ejemplo claro, por ejemplo, ustedes pueden tener un paciente con una neumonía, digamos, una neumonía bacteriana, por ejemplo, en un paciente pediátrico de 4 años, por ejemplo, ¿sí?, que con mala respuesta al tratamiento antibiótico, y que generalmente una complicación de esa neumonía puede ser, por ejemplo, un derrame pleural, ¿sí? Así lo asocian mejor. Lo mismo pasa con una faringoamigdalitis aguda, ¿sí?, generalmente asociada a una infección, a un agente bacteriano, progresando con mala respuesta al tratamiento, puede generar una laringitis aguda que es mucho peor, ¿sí?, o un absceso retrofaríngeo. Ahí tal vez queda más claro con el ejemplo. Y vamos a abordar como primer punto, ¿sí?, la bronquiolitis. ¿Y por qué la bronquiolitis? ¿Y por qué iniciamos, digamos, desde abajo hacia arriba? Porque la bronquiolitis es una infección respiratoria aguda baja. Bueno, porque la bronquiolitis básicamente, dentro de las patologías respiratorias o infecciones respiratorias agudas, tanto bajas como altas, es la que más prevalencia tiene, digamos, en términos de internación, o en términos de consulta, digamos, en épocas invernales, que es cuando más se ven este tipo de patologías respiratorias. De hecho, casi el 70% de los pacientes internados, o más del 70% en la internación pediátrica, en época invernal, ¿sí?, generalmente son todas por bronquiolitis, ¿sí? Por eso iniciamos desde aquí. La bronquiolitis, ¿sí?, generalmente, en términos de definición, es el primer, ¿sí?, o segundo episodio de sibilancia asociado a manifestaciones clínicas de infección viral en niños menores de 2 años. Recuerden esto, para que se considere bronquiolitis, o sea, para que se, digamos, asocie a un cuadro de bronquiolitis, tiene que ser su primer, ¿sí?, primer o segundo, ¿sí?, como mucho, generalmente es el primero, episodio de sibilancia, o sea, episodios de obstrucción bronquial.
siempre hablando del paciente pediátrico. Algunos lo definen como primer episodio de infección respiratoria, pero básicamente asociado a un cuadro de sibilancia es como es más fácil de identificarlo, ¿sí? Porque cuando un paciente pediátrico consulta, ¿sí? Y se le hace el interrogatorio y es su primer consulta por un cuadro respiratorio y lo auscultamos y tiene sibilancia, bueno, rápidamente se clasifica en bronquiolitis. No sé si se entendió el término. Generalmente siempre el primer episodio de infección respiratoria digamos, o sibilancia va a estar asociado en menores de 2 años, ¿sí? Y siempre va a ser de etiología viral. Siempre, digamos, lo más frecuente va a ser sobre todo en menores de 6 meses, ¿sí? Pero básicamente se presenta hasta los 2 años. Expresado clínicamente, digamos, como obstrucción de la vía aérea generalmente periférica, ¿sí? Por eso se denomina bronquiolitis periférica, porque son los bronquiolos más distales, digamos, los más pequeños, los que conectan justo con los alvéolos. Es más frecuente en los lactantes, ¿sí? Sobre todo de 3 a 5 meses. Predominan meses de otoño e invierno, que es cuando más prevalencia tiene, digamos, los brotes virales. Y tienen alto índice de mortalidad, sobre todo, ¿sí? En menores de 6 meses. ¿Y de qué se trata? Es una inflamación difusa y aguda de las vías aéreas inferiores, ¿sí? De los bronquiolos, ¿sí? Los bronquiolos, insisto, son los canales más distales, o digamos las estructuras más distales de la vía aérea respiratoria que conecta con los alvéolos. Son los más pequeños. Justamente la inflamación difusa de estas vías aéreas inferiores, sobre todo los bronquiolos, generalmente está asociado o es de naturaleza infecciosa, ¿sí? Expresado clínicamente como obstrucción de la vía aérea pequeña. Siempre va a estar asociado a etiología viral. Más frecuente, ¿sí? A un virus que se denomina virus incisional respiratorio. Hay otros virus que predominan o que, digamos, se pueden presentar en esta patología, son menos frecuentes en la edad pediátrica, pero bueno, ya vamos a charlar más adelante sobre eso. Pero generalmente el que más índice de internación tiene es el virus incisional respiratorio. Bueno, la epidemiología, ya les dije que era sobre todo en menores de 2 años, ¿sí? Su primer episodio de sibilancia o cuadro obstructivo, generalmente sobre todo el periodo corto en menores de 6 meses, de 3 a 5 meses. Se presenta más en lactantes con factores de riesgo, ¿sí? Lo que vimos, ¿se acuerdan los factores de riesgo? Que va a generar esto, internaciones más prolongadas, más días de requerimiento de oxígeno y mayor necesidad tal vez de asistencia respiratoria mecánica. ¿Me siguen, chicos? ¿Alguna duda? Sí, profe, ¿por qué había dicho que era periférica? Periférica es una manera de poder identificarla, ¿sí? Periférica se le denomina porque los bronquiolos, ¿sí? Son justamente dentro de las estructuras del pulmón, ¿sí? Las más pequeñas, las más periféricas, las más distales, las que conectan con los alvéolos. Pero básicamente no se pierdan en esa denominación de periférica, sino que asocienlo a los bronquiolos, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan anatómicamente, a ver si está acá arriba, acá, tenemos bronquios fuente, ¿sí? Los bronquios segmentarios, y después tenemos bronquiolos distales, bronquiolos alveolares y demás. Bueno, los bronquiolos son las ramas más pequeñas, ¿sí? Porque las ramificaciones de los bronquios se va abriendo, y esas ramas más pequeñas, las más distales, las más periféricas, son las que conectan con los alvéolos, ¿sí? Y eso se denominan bronquiolos. Gracias. De nada. Por eso en realidad el término de periférico. Bueno, entonces les decía, lactantes con factores de riesgo, sí, generan más internaciones más prolongadas, ¿sí? Con tal vez una recuperación tórpida, se denomina, más días de requerimiento de oxígeno, ¿sí? Y mayor necesidad,
si, digamos, se complica el cuadro, de asistencia respiratoria mecánica. Porque de hecho, inclusive, en esta época invernal, justamente también, así como las salas de internación pediátrica están, digamos, al tope con pacientes con bronquiolitis, las terapias intensivas también con cuadros de bronquiolitis complicadas. Bueno, sigamos avanzando. Esos factores de riesgo para padecer infección respiratoria, sobre todo asociados a la bronquiolitis, tenemos, por ejemplo, del huésped, ¿sí? Lo hablamos anteriormente, la falta de lactancia materna, vacunación incompleta, la prematurez y el bajo peso al nacer y la desnutrición, ¿sí? Siempre van a ser las mismas. Pero en este caso también hay factores de riesgo asociados al medio, como por ejemplo el hacinamiento, ¿sí? Época invernal, que es cuando predominan los brotes virales, asistencia temprana a guardería, ¿sí? Con contaminación cruzada, la contaminación ambiental, porque básicamente la bronquiolitis también su contagio, digamos, es por vía aérea, ¿sí? Por las gotas de flujo contaminada, y contaminación domiciliaria, como por ejemplo con el tabaco. ¿Sí? O sea que en este caso también le asociamos o le agregamos, digamos, factores de riesgo asociados al medio, ¿sí? Junto con las que ya trae el huésped. ¿Sí? Entonces, la bronquiolitis, su etiología más frecuente es el virus sincicial respiratorio, ¿sí? El virus sincicial respiratorio, ¿cómo se hace el rescate? Bueno, se toman muestras de secreciones nasales, ¿sí? Por aspirado, generalmente, en un estudio que se denomina PCR, ¿sí? No tengo acá una imagen ni un video, pero en realidad se le coloca una sonda por fosa nasal y se aspira, ¿sí? Una muestra de secreción, ¿sí? Y esa muestra de secreción se coloca en un tubo con un líquido especial y eso se manda al laboratorio, ¿sí? El laboratorio lo que hace es justamente determinar la presencia del virus respiratorio en esa muestra de moco, de secreción. Esa es la única manera de hacer el rescate para el virus sincicial respiratorio. Que bueno, se les hace básicamente a todos los niños que ingresan a la internación para poder determinar, digamos, la infección viral por este agente. Y para hacer, digamos, el recuento epidemiológico también. Generalmente este virus está presente en el 80%, digamos, de los casos. Se transmite por secreciones contaminadas de un contacto cercano, ¿sí? De forma directa o por medio de fomites, ¿sí? Puede entrar por vía nasal, ¿sí? Y puede entrar por vía ocular también, ¿sí? Ya hablo, digamos, transmitido por las secreciones, digamos. Básicamente la transmisión por secreciones entra también por boca, por nariz y por la vía ocular. Por medio de fomites, ¿sí? Fomites se denomina cualquier elemento contaminado porque también se transmite por contacto, ¿sí? Eso digamos, es lo malo que tiene este virus, que es bastante contagioso, que además de transmitirse por vía aérea, también se transmite por contacto, ¿sí? Por ejemplo, alguien que estornudó un juguete, ¿sí? Y el niño se lo mete en la boca. Su periodo de incubación va de 2 a 8 días, se elimina por secreciones respiratorias durante 3 a 8 días, ¿sí? Otros virus presentes, digamos, en la bronquiolitis pueden ser, por ejemplo, el rinovirus, el parainfluenza, la influenza y el adenovirus. Menos frecuente, más frecuente el virus sincicial respiratorio. El influenza generalmente tenía, digamos, un porcentaje también similar al virus sincicial respiratorio. El cuadro era un poco diferente, digamos, en la presentación clínica, pero bueno, ahora con la vacuna, digamos, la vacuna de la gripe, ¿sí? Ya no se ven tantos casos de influenza, sí, de virus sincicial respiratorio. ¿Cuál es el cuadro clínico? Bueno, síntomas de infección respiratoria alta al inicio, ¿sí? Síntomas de infección respiratoria alta asociado a rinorrea, tos y eventualmente algún cuadro de fiebre de escasa magnitud. Síntomas de obstrucción bronquial periférica. Obstrucción bronquial periférica, recuerden, de los bronquiolos, ¿sí? Con tos, taquipnea, retracción intercostal, expiración prolongada y sibilancia, ¿sí? Que pueden durar de 5 a 6 días. Ocasionalmente periodos de apnea, más frecuente, digamos, cuanto menor es el paciente. Si hablamos de
un paciente tal vez de un mes no es lo mismo que uno de 6 meses. El de un mes va a tener menos desarrollado, ¿sí?, su centro respiratorio, entonces ocasionalmente puede generar periodos de apnea, inclusive pausa respiratoria, por eso lo hace grave, digamos, el cuadro. Y la recuperación clínica completa puede demorar de 2 a 3 semanas, que es el tiempo de regeneración del epitelio ciliado. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología. ¿Alguna duda, chicos? Pregunten, no interrumpan si necesitan y pregunten, no hay ningún problema. Recuerden de que todo esto va a ir incluido en una evaluación a posterior, entonces necesito que quede claro, digamos, los temas. Entonces, de la fisiopatología, ¿qué produce la bronquiolitis? Bueno, esto, imagínense que estos círculos que ven acá, en realidad es un corte transversal de un bronquiolo, la luz del bronquiolo por dentro. Generalmente el virus invade, ¿sí?, o coloniza la luz del bronquiolo, iniciando como un cuadro respiratorio alto, porque en realidad entra por vía aérea superior, ¿sí?, y luego progresa a vía aérea inferior. Por eso es que el cuadro va progresando. Generalmente inicia con rinorrea, con secreciones, con catarro de vía aérea superior, con congestión nasal y demás, y luego va progresando a medida que baja la replicación viral hacia los bronquiolos. De ahí las características de la patología al inicio con un cuadro de vía aérea superior. La replicación viral en el epitelio nasal desciende hacia las vías respiratorias inferiores, los bronquiolos, los más pequeños. En esa zona, el virus se aloja y se replica. Lo que hace es generar una lesión en el epitelio ciliado, ¿sí?, con destrucción mecánica del aclaramiento, ¿sí? El clíren mucociliar o el aclaramiento mucociliar, ¿sí?, anatómicamente se define como esa característica que tienen los bronquiolos, ¿sí?, con las vellosidades dentro de su luz para expulsar los diferentes gérmenes. Más sencillo, básicamente, tiene vellosidades dentro, ¿sí?, los bronquiolos, que hacen que con los movimientos que genera, digamos, a la respiración, eliminen o barran o limpien, digamos, la luz del bronquiolo, eliminando los diferentes gérmenes y demás. Eso se denomina técnicamente o anatómicamente como clíren o aclaramiento mucociliar. Bueno, generalmente el virus lo que hace es destrucción de esas células epiteliales, ¿sí?, de esas vellosidades que tienen adentro. Entonces, básicamente no se pueden barrer esos agentes, ¿sí?, y acumula moco, ¿sí?, acumula muchas secreciones. Esas secreciones, dentro de la luz del bronquiolo, genera infiltración masiva de linfocitos, o sea que básicamente nuestro sistema inmune detecta que hay mucho moco, ¿sí?, alojado, que no se está expulsando, ¿sí?, por las características anatómicas del bronquiolo, entonces genera básicamente una infiltración de estos neutrófilos y linfocitos, generando edema, ¿sí? O sea, más edema y más secreción. ¿En qué termina esto? Bueno, una obstrucción mecánica y celular. Básicamente, digamos, si ven este recorte transversal de un bronquiolo, donde vemos una luz que está replicando el virus, en esta ya hay destrucción del epitelio ciliado, ¿sí?, y en esta ya hay como una oclusión generada tanto por edema como por moco, ¿sí?, por secreciones. ¿Por qué aumentan las secreciones en esta patología de la bronquiolitis? Bueno, aumenta por este mecanismo, porque la destrucción o el aclaramiento mucociliar, ¿sí?, está justamente alterado por la invasión viral. Generalmente no se denomina como broncoespasmo, porque el broncoespasmo es la contracción de la musculatura lisa, ¿sí? El broncoespasmo, si no vemos nosotros estos virus acá, generalmente en forma aguda lo que hace es generar un estrechamiento súbito de la musculatura lisa del bronquiolo, lo que hace que disminuya la luz, ¿sí?, en su interior. En este caso es una obstrucción mecánica y celular, ¿sí? ¿Por qué hace esta aclaración? Porque no es lo mismo un broncoespasmo, ¿sí?, por ejemplo, una crisis asmática, que una obstrucción mecánica y celular en una bronquiolitis. ¿Se entendió la diferencia? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Esa diferencia es muy importante porque así es como van a entender, por ejemplo, una crisis asmática o una bronquiolitis, o sea, la van a saber diferenciar.
Porque no vayan a ir a decir en una sala de internación clínica que una bronquiolitis tiene broncoespasmo, porque eso no sucede, ¿sí? Bien. Eso es muy importante, digamos, entenderlo. Entonces, el mecanismo obstructivo en la fisiopatología relacionado al virus incisional respiratorio, ¿cómo es? Tenemos un bronquiolo sano y un bronquiolo con infección de virus incisional respiratorio. ¿Qué se genera por dentro? Bueno, en la pared, edema intersticial intenso, recuerden por la justamente inflamación generada por los linfocitos o el sistema inmunológico asociado a una lesión epitelial. Hay una lesión del epitelio y necrosis y descamación ciliar. ¿Sí? Ciliar me refiero a las vellosidades. La luz bronquiolar genera un tapón de moco, ¿sí? Celular con atrapamiento del aire y atelectasias, ¿sí? En este caso, un infiltrado con respuesta celular neutrófica. Bueno, esto es lo que expliqué recién. El infiltrado se denomina en realidad una respuesta inflamatoria con, digamos, el mecanismo de defensa que es el propio que tiene el organismo, generando inflamación. Entonces tenemos bronquiolo sano, bronquiolo infectado. Profe, Sí. el moco entonces sería básicamente que se hace por la descamación, o sea, como que se genera por los, no sé cómo explicarlo, o sea, como por los desechos que va tirando en la misma necrosis, como algo así. Por un lado eso, ¿sí? Y por otro lado un mecanismo de defensa propio que tienen los bronquiolos de generar moco para eliminar el virus. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Se va generando cada vez más moco por una replicación viral. Ese moco no se puede barrer porque no tengo las vellosidades que barren el moco, ¿sí? Entonces se va quedando cada vez más moco, ¿sí? Y hay lesiones, digamos, epiteliales que van a generar más moco y demás. Bueno, en realidad, básicamente, el mecanismo es mucha mucosidad y un periodo de inflamación. Y básicamente, si nosotros lo analizamos, ese aumento de secreciones o aumento de mucosidad está bien distal, están en los bronquiolos, están bien abajo en los pulmones, y asociado a un lactante, digamos, a un paciente pediátrico muy pequeño, ¿sí? En donde tiene las características que por su desarrollo no puede expectorar solito, ¿sí? Generalmente los bebés no es que tosen y sacan los mocos y lo expectoran, no lo pueden escupir. ¿Sí? Es lo que hace que el cuadro se haga bastante complicado, porque empieza a alojarse cada vez más moco. Esos mocos lo que hacen es obstruir, digamos, todos los bronquiolos, obstruyen, tapan, generan atelectasia. La atelectasia es que básicamente el alveolo se colapsa porque no le llega el aire. Hay colapso alveolar, atelectasias diseminadas, ¿sí? Por la producción de moco, ¿sí? E inflamación, y eso es lo que hace de que la patología sea bastante agresiva. Para la edad, esto asociado a la edad, porque digamos un cuadro de infección viral por virus inicial respiratorio en un adulto, bueno, nosotros generamos moco, tosemos, lo expectoramos y seguimos, ¿se entiende? Entonces la paradoja mecánica, el compromiso respiratorio es por obstrucción intraluminar y edema, no por espasmo del músculo liso, o sea, no hay broncoespasmo. Esto explica la inutilidad de los... Bueno, esto lo voy a explicar anteriormente. Generalmente los broncodilatadores, en algunos casos lo utilizan de rutina, no vendría siendo, digamos, lo más utilizable en la bronquiolitis, porque justamente no genera broncoespasmo, y por eso de ahí la mala respuesta, pero bueno, en algunos casos por protocolos lo utilizan. La inflamación neutrófila explica la falta de respuesta también en los corticoides. Entonces, dentro de la curva de progresión de la clínica tenemos del día 1 al 3, bueno, la fase de infección de vía aérea superior alta, en donde el lactante se presenta con rinorrea, tos, fiebre de escasa magnitud, generalmente alguna en la rinorrea, bueno, como ustedes lo vieron en la clase pasada que lo buscaron en Google, que decía el goteo de moco por la nariz, se presenta básicamente con esa mucosidad acuosa, ¿sí? Como esa agüita que le sale del permanente de la nariz, ¿sí? De tipo cristalina, o va progresando, ¿sí? Ese tipo de rinorrea o catarro de vía superior se denomina, con tos leve y fiebre, es justamente su periodo de infección de vía aérea alta. Así que dura de 1 a 3 días y básicamente
no genera repercusión agresiva, pero sí es bueno detectarla a tiempo. Si generalmente nosotros hiciéramos tal vez un hisopado en esta etapa, ¿sí? Y detectamos el virus inicial respiratorio, después deberíamos en esta etapa tal vez asistirla de forma un poco menos grave. Día 3-5, pico de obstrucción baja, generalmente ya la infección viral progresa a vía inferior, ¿sí? A vía respiratoria inferior, con tos intensa, la presencia de taquipnea, aspiración prolongada y sibilancia, y en algunas ocasiones raras. ¿Sí? ¿Qué es todo esto? Bueno, son signos o manifestaciones clínicas o presentación clínica de un cuadro de infección respiratoria baja. ¿Sí? Ya tengo una tos más intensa, que inclusive la tos intensa en los lactantes produce vómito, ¿sí? Porque el esfuerzo que hacen para toser y intentar, digamos, sacar la mucosidad, que eso se da en forma de compensatoria en el organismo, hace que generen una, digamos, por vía mecánica, compresión de la vía abdominal, y si acababa de tomar la leche, generalmente la vomita. Expiración prolongada y la presencia de sibilancia. Signos de alarma, bueno, la presencia de tiraje, aleteo nasal, quejido, con riesgo de hipoxemia y mala mecánica. ¿Sí? Riesgo de hipoxemia lo podemos determinar también con la saturometría. Mala mecánica, bueno, cuando nosotros lo observamos y vemos que está con tiraje y esfuerzo respiratorio, eso es una mala mecánica, eso se denomina como mala mecánica ventilatoria. Ya después del séptimo a los 21 días, perdón, en la fase de resolución, los síntomas empiezan a disminuir gradualmente, generalmente una patología autolimitada. Gradualmente disminuye la dificultad respiratoria, la repercusión completa con tos persistente demora de 2 a 3 semanas por el tiempo de regeneración del epitelio ciliado. El tiempo de la patología es el tiempo que dura que se recupere, ¿sí? El epitelio ciliado, lo que está dentro del bronquiolo, ¿sí? Que eso lleva más o menos de 2 a 3 semanas. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? Pregunten con confianza porque la idea es que tengan claro todo este temario. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los criterios de internación? Generalmente si es una infección leve, ¿sí? O sea, con una presencia viral superior y que no genere un cuadro respiratorio agresivo cuando yo hago la intervención, tiene ciertos criterios de internación. ¿Sí? Como por ejemplo, la presencia de factores de riesgo. Recuerden los factores de riesgo, importante, ¿sí? Casi siempre son los mismos, mencioné anteriormente, para una infección respiratoria baja, grave, por ejemplo, menores de 3 meses, con presencia de inmunodeficiencias, cardiopatías congénitas. ¿Sí? Inmunodeficiencia y cardiopatía congénitas entraban en patologías crónicas. Enfermedades pulmonares crónicas, como por ejemplo la displasia broncopulmonar, prematurez, bajo peso al nacer y desnutrición. O sea que, con presencia de todos estos factores de riesgo, ¿sí? Más allá de que no se presente grave, digamos, la infección respiratoria, igual tiene criterio de internación. Que haya tenido un periodo, periodos de apnea, ¿sí? Que tenga cianosis, 9 o más puntos de la escala de puntaje clínico de gravedad, que ahora vamos a ver de qué se trata. Falta de respuesta al tratamiento, ¿sí? Con máximo de 3 dosis o de 3 intentos. Imposibilidad de alimentarse y ambiente familiar desfavorable que no sea seguro el cumplimiento de las indicaciones. Perdón, ¿quedó claro lo de los criterios de internación? Criterio de internación se denomina... Perdón, ¿iba a hablar alguien? No, profe, que estaba todo bien. Los criterios de internación están inclinados a que básicamente los tenga en cuenta a la hora de generar las internaciones pediátricas, sobre todo cuando hay falta de cámara. Los pacientes pediátricos que cumplen con todos estos criterios que mencioné recién son los que se van a internar, digamos, de cajón. Estos entran seguro, ¿sí? Tal vez un paciente pediátrico que no tenga un factor de riesgo o que no tenga un puntaje alto de gravedad, porque para clasificar, digamos, esta patología necesito tomar un puntaje, que ahora les voy a decir cómo es, se puede ir a su casa y pueda consultar a posterior con un pediatra de cabecera.
No así, digamos, los que sí cumplen con los factores de riesgo. ¿Y cuál es ese puntaje clínico de gravedad? Tal vez lo hayan escuchado o lo hayan visto en otra materia, o tal vez lo hayan visto cuando fueron a las salas de atención primaria, ¿m? Porque es muy común esta tabla pegada en la mayoría de los lugares para poder acordarse de qué se trata. Es la escala de Tal, ¿sí? Que la escala de Tal, en base a ciertas características que observo, digamos, en la presencia de la infección respiratoria, me da un puntaje y con ese puntaje yo puedo hacer una escala de gravedad, se denomina. La escala de gravedad es el que me va a dar un indicador del manejo. ¿M? Generalmente, si esta escala de gravedad está asociada a un puntaje de menos de 4 puntos, ¿sí? Su escala de gravedad es leve, puede ser de manejo ambulatorio, siempre y cuando su saturación, digamos, sea por encima del 94%, ¿sí? Digamos, generalmente están entre 95 y 98. Ya un puntaje moderado de 5 a 8 puntos, este sí, digamos, requiere un tratamiento específico en salas de internación, ¿sí? Con incertidumbre clínica, o sea, con riesgo de que progrese a algo más grave, ¿sí? Monitoreo estrecho, y en este caso sí, ya con abordaje, digamos, farmacológico y oxigenoterapia, y ya el grave, con criterio de ingreso, digamos, inclusive hasta salas de internación, como por ejemplo UTI, terapias intensivas. ¿Qué valora esta escala de gravedad? Bueno, por un lado la frecuencia cardíaca, por otro lado la frecuencia respiratoria, en mayores y menores de 6 meses, porque recuerden que la frecuencia respiratoria cambia, digamos, dependiendo de la edad, y acá hace el corte en 6 meses porque asociado a la bronquiolitis es el que, digamos, el más habitual en salas de internación. Sibilancia, la presencia de sibilancia y la presencia de uso de músculos accesorios, o sea, la presencia de tiraje. La sibilancia asociado a la bronquiolitis es un signo, digamos, clásico, ¿sí? Un signo, me refiero a una manifestación clásica. Está muy presente en la bronquiolitis, la sibilancia, y de hecho es el indicador para el diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque se denomina como sibilante, digamos, temprano, sibilante recurrente, bueno, no vamos a hablar de eso, pero básicamente presencia de sibilancia en un lactante con infección respiratoria es bronquiolitis. ¿Y por qué se presenta la sibilancia? Por esto, por el estrechamiento, ¿sí? De los bronquiolos, porque acá hay inflamación, presencia de moco, y al disminuir, digamos, la luz del bronquiolo, lo que hace es que cuando el aire quiera salir, genere un silbido, ¿sí? Que es muy parecido o igual que, por ejemplo, en las crisis asmáticas, ¿sí? Las famosas sibilancias. Las sibilancias suelen ser un sonido agudo, ¿sí? Ya después lo vamos a ver en las clases presencial con unos videos que tengo. Un sonido agudo que se da frecuentemente con mayor intensidad en fase expiratoria. De hecho, se denominan sibilancias expiratorias en la bronquiolitis porque digamos, se oculta con mayor frecuencia en la etapa expiratoria. Tiene toda una explicación esto. Y bueno, y es lo que hace básicamente el diagnóstico de la bronquiolitis, la presencia de sibilancia junto con asociado a una infección aguda respiratoria baja. Por eso es que, si vamos otra vez a la definición, nos dice que la bronquiolitis es el primer episodio de sibilancia asociado a manifestaciones clínicas de infección viral en el niño menor de 2 años. ¿Sí? ¿Y por qué aclaro esto? Porque hay que, digamos, saber identificarla con el manejo clínico, porque básicamente la bronquiolitis, asociado, digamos, a una infección respiratoria en el lactante, su diagnóstico es clínico, ¿sí? Generalmente el pediatra no manda a hacer radiografía, no manda a hacer análisis de sangre, es todo clínico, ¿sí? Lo evalúa, tiene presencia de sibilancia asociado a una infección respiratoria baja, dependiendo su escala de gravedad, lo interna y ya lo diagnostica con bronquiolitis, ¿sí? En el transcurso de esa internación, si, bueno, se presenta una evolución desfavorable al tratamiento, si se empieza a complicar y demás, bueno, ahí sí puede pedir tal vez algún otro tipo de estudio asociado, pero
De primera mano o de primera medida, generalmente no se toman ni muestras de sangre, ni radiografías, ni nada por el estilo. El diagnóstico es totalmente clínico. Por eso es bueno, digamos, identificar la presencia de sibilancia. A la hora de evaluar, digamos, la frecuencia respiratoria, tengo que tener marcadores claros de lo que son los valores dependiendo de la edad. Y bueno, acá yo les dejé un recuadro para que lo tengan en cuenta. Lactante siempre de 30 a 6 meses, de 1 a 3 años de 24 a 40, hablo de respiraciones por minuto, preescolar de 22 a 34, escolar de 18 a 30 y adolescente de 2 a 16. Generalmente, lo más, digamos, la diferenciación más grande se da del lactante al niño un poco más grande, a partir del año, de los 2 años en adelante. Siempre, digamos, teniendo en cuenta que una frecuencia respiratoria valorable, sobre todo en el paciente pediátrico, es durante el descanso o estando tranquilo, ¿sí? Porque si está irritable y enojado, su frecuencia respiratoria aumenta, no asociado tal vez a algo patológico, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? No hay un tratamiento específico porque el virus incisional respiratorio no tiene hasta ahora, ¿sí? En el paciente pediátrico hablo, ni vacuna, ni fármacos, ni tratamiento antibiótico porque se trata de una infección viral, ni ningún tratamiento farmacológico específico. Su tratamiento es de sostén, es de tratar de controlar las complicaciones, ¿sí? Y esto es importantísimo porque recuerdan de que un tratamiento antibiótico mal administrado en una infección viral lo que hace es que el organismo haga resistencia a ese fármaco y luego, frente a la presencia de bacteria, no haga una buena respuesta. Sí, hoy en día se está probando una vacuna para el virus incisional respiratorio durante la etapa de gestación en las embarazadas a partir de las 32 semanas. Eso, digamos, no vamos a charlar sobre eso porque en el paciente pediátrico todavía no hay abordaje con ninguna vacuna, ¿sí? Todavía no hay ninguna inmunidad y todavía siguen, digamos, con prevalencia las internaciones pediátricas por bronquiolitis por virus incisional respiratorio. Entonces vamos a charlar un poco del tratamiento. La oxigenoterapia es el único medicamento o el único abordaje, en términos farmacológicos, con eficacia probada en la bronquiolitis, ¿sí? Tratando de mantener una satometría por encima a partir de 94 en adelante. ¿Y por qué? Porque básicamente lo que se produce en la bronquiolitis, teniendo en cuenta de que justamente hay un estrechamiento de la vía aérea inferior, ¿sí? Es disminución justamente del oxígeno disponible. Y ese oxígeno disponible genera hipoxemia, la hipoxemia genera hipoxia y de ahí la gravedad. Por eso es que básicamente el único tratamiento o abordaje farmacológico eficaz, ¿sí? Con eficacia probada, es la oxigenoterapia. Aunque se tenga que tener al paciente internado solamente con oxígeno, sin ningún otro tratamiento, durante 5, 6, 7 días, bueno, hay pacientes pediátricos que están en salas de internación solamente internados por el requerimiento de oxígeno, nada más. La hidratación también es importante, ¿sí? Sobre todo en aquel lactante que no se pueda, digamos, no se pueda alimentar por riesgo de broncoaspiración o dificultad respiratoria. De ahí también la alimentación. Básicamente la hidratación también va de la mano con tal vez un periodo de taquipnea que haga que pierda líquidos por evaporación y riesgo de deshidratación. Por otro lado, la alimentación, ¿sí? Se trata de conservar en lo posible la lactancia materna. Recuerden que hablamos de un lactante, necesita recibir esa inmunidad, ¿sí? Digamos, esa inmunidad cruzada que le ofrece la mamá a través de la lactancia, siempre que sea posible, obviamente. Si la dificultad respiratoria o la frecuencia respiratoria no supera las 60 respiraciones por minuto, o sea que si es un paciente que no está taquipnéico, bueno, y se puede conservar la lactancia materna, se conserva, ¿no?
Ahora bien, si un paciente que está taquipnéico, porque su cuadro respiratorio es de moderado, ¿sí? Se suspende el aporte oral y se puede administrar por sonda nasogástrica. Que en realidad, ¿qué intentamos lograr con esta estrategia de que el reflejo de succión o el esfuerzo de deglución que tenga que hacer el paciente pediátrico para tomar la leche, ¿sí? No lo agite más, no genere un esfuerzo extra al esfuerzo que está haciendo para poder respirar? Y esa coordinación que hace para respirar y deglutir, ¿sí? Puede generar riesgo de broncoaspiración. Por eso que al colocarle una sonda nasogástrica, digamos, es como que superamos o pasamos esa etapa de succión y deglución y la leche llega directamente hacia el estómago, hacia eh, a la parte gástrica, ¿sí? Colocamos una sonda nasogástrica u orogástrica, dependiendo, digamos, la necesidad del lactante, y le administramos por ahí la leche en un tiempo controlado, en una temperatura controlada y, digamos, dependiendo la necesidad en base a la superficie corporal de cada paciente. ¿Qué le administramos por ahí? Bueno, le podemos administrar también leche de la mamá. Generalmente las instituciones pediátricas tienen banco de leche, nada más se sacan la leche y se las conservan en un frasquito. Ese frasquito nosotros lo podemos, a una temperatura adecuada, enseñarle a administrarle por la sonda o administrársela directamente por la sonda, cada profesional con diferentes tipos de estrategias, porque dependiendo, bueno, la institución, se puede administrar por Agavage se denomina, o a caída libre, o por gravedad, ¿sí? En donde se coloca un reservorio o una jeringuita y va cayendo de a poquito, goteo a goteo, o si es una institución con más recursos, por ejemplo en el Hospital Noti, utilizamos bombas de infusión. Entonces colocamos la leche en un mecanismo con una bomba de infusión, nosotros programamos el tiempo, el volumen y nos aseguramos de que ingrese la leche por la sonda en un tiempo adecuado, en un volumen adecuado y no generando compresión gástrica. ¿Por qué le menciono todo esto y aclaro todo esto? Porque hay diferentes estrategias, ¿sí? Y van a ver, tal vez, van a ir a una sala de neonatología y van a ver que la mamá le está pasando la leche por sonda con una jeringa o con un reservorio que parece una mamadera de plástico, o van a ir a salas de internación y van a ver tal vez sondas nasogástricas conectadas a una bomba de infusión y la leche pasando por la bomba de infusión, ¿sí? Hay diferentes estrategias, ¿sí? Lo importante es adaptar la necesidad del paciente. Podemos administrar fármacos antitérmicos dependiendo si el paciente presenta un cuadro, digamos, febril, ¿sí? Un registro febril. Sí, se utilizan AINES frecuentemente. Recuerden de que esta patología puede producir cuadros febriles, o sea, picos febriles. eh, Generalmente utilizados en el paciente pediátrico el paracetamol, ¿sí? En gotas, ¿sí? Tenemos también, existe, digamos, paracetamol por vía parenteral, endovenoso, también se puede administrar, o perdón, o el ibuprofeno en niños un poco más grandes. El KTR es kinesioterapia respiratoria, ¿sí? Ya lo voy a aclarar acá en una paréntesis para que se acuerden. La kinesioterapia respiratoria, ¿sí? Solamente cuando existe abundantes secreciones que puedan aumentar el riesgo de atelectasia. Recuerden que la atelectasia, ¿sí? Es el colapso de los alveolos por justamente oclusión de las vías respiratorias. O sea, la oclusión de los bronquiolos generan un colapso en los alveolos. Bueno, la acumulación de abundantes secreciones con riesgo de atelectasia sugiere la necesidad de kinesioterapia respiratoria. ¿Por qué no a todos se les hace? Porque, bueno, la kinesioterapia respiratoria genera el riesgo de mayor esfuerzo respiratorio del paciente, porque, digamos, asociado a lo que es la terapia, la kinesioterapia respiratoria lo que hace es hacer un ejercicio en el pulmón, ¿sí? Y los hacen hacer tos asistida, o sea, que le comprimen el pulmón, le generan una técnica para que el bebé pueda toser y pueda expulsar las secreciones. Pero todo ese mecanismo, en cuanto a digamos, a la estrategia, a la técnica, genera un esfuerzo, digamos, extra para el lactante, y ese esfuerzo extra para el lactante pues genera mayor agotamiento. Entonces, generalmente solamente está asociado a los que tienen abundantes secreciones con riesgo de atelectasia. Aspiración de secreción es fundamental, y aquí entramos
nosotros como profesionales? Básicamente hay que aspirar todo el tiempo, ¿sí? Porque recuerden que el lactante tiene frecuentemente su respiración nasal, ¿sí? Mucho, digamos, son respirables nasales, mucho más adaptada que la respiración bucal. Entonces, la oclusión nasal, ¿sí? Y, por ejemplo, si está con una cánula nasal o una bigotera, hace de que primero tenga menor aporte de oxígeno, ¿sí? Mayor irritabilidad, porque al tener las narices tapadas no puede tomar leche, ¿sí? Y básicamente hay niños que lloran porque no pueden, digamos, respirar, entonces, bueno, hay que aspirar la secreción. Y la estrategia de aspiración de secreciones es por vía aérea superior, ¿sí? Por vía nasal y orofaringia, ¿sí? Con sondas especiales, digamos, para la aspiración de secreciones y presión negativa, ¿sí? Hacemos aspiraciones todo el tiempo, básicamente, cada vez que, según necesidad, le decimos nosotros, según la necesidad del lactante, a la hora de evaluarlo, nosotros lo evaluamos y vemos, según la necesidad, bueno, hacemos aspiración de secreciones, ¿sí? Y por otro lado, la posición semisentada, ¿sí? La posición habitualmente que se utiliza también en el adulto, que mejora la ventilación y que genera, inclusive en el paciente lactante, menor riesgo de broncoaspiración. La posición semisentada es ideal, ¿sí? Y de hecho en el lactante más pequeño también se le puede colocar unas almohaditas por debajo de los hombros para generar una hipertensión de la vía aérea, sobre todo cuando están durmiendo. Eh, Insisto, la posición disminuye el riesgo de broncoaspiración, mejora la ventilación y de hecho también mejora la terapia. Las complicaciones más frecuentes de la bronquiolitis están asociadas a la presencia de atelectasia y sobreinfección bacteriana. La presencia de atelectasia, ya saben, colapso de los alvéolos, colapso alveolar, que va a inclusive complicar el cuadro, y sobreinfección bacteriana, que la acumulación, digamos, de secreciones en vía aérea baja, y asociado tal vez a algún factor de riesgo que pueda tener, a que colonicen bacterias, invadan las secreciones y generen una infección bacteriana. ¿Sí? Recuerden que este es un cuadro viral. Y una sobreinfección bacteriana sería una complicación, digamos, de la bronquiolitis. Si lo asociamos tal vez a una patología, una sobreinfección bacteriana en un cuadro bronquiolitis, ya se denominaría como una neumonía, ¿sí? Y una neumonía, ¿sí? Asociado a una infección bacteriana, ya sí requiere un tratamiento farmacológico específico, ¿sí? Ya sí requiere antibióticos, ¿sí? Pero tiene una presentación clínica diferente, ¿sí? Bueno, Profe, en la atelectasia puede derivar directo a una hemorragia, ¿cierto? no es frecuente la hemorragia en la atelectasia, lo que No. sí. Y en No, el no, colapso alveolar no ocurren así pequeñas hemorragias o algo así. no, de hecho, si fuera una hemorragia sería mucho más complicado. Claro, No, la atelectasia básicamente es que el alveolito, que es un globo, se colapsa y no se infle más. bien. Al colapsar, si no inflarse más, ¿sí? Directamente no va a hacer intercambio de gas, entonces no voy a tener oxígeno disponible. Eso sería, Pero, digamos, el pero término más ese correcto. colapso no es como que explote o como que tenga algún tipo de... No explota. Sí, ojo, el término está bien utilizado. Puede explotar un alveolo, sí, básicamente. Por ejemplo, miren, yo le doy un ejemplo muy claro. Si es un paciente que tiene un paro respiratorio y yo le coloco el AMBU, ¿saben lo que es el AMBU? La bolsa de resucitación. Sí, sí, sí. Bien, y le hago mucha presión con esa bolsa, bueno, esa presión que le hago puedo colapsar y hacer un estallido alveolar, ¿sí? Pero bueno, no sucede en la bronquiolitis porque mecánicamente, básicamente, los alveolos no están inflados. Entonces, lo que sucede acá es que el alveolo queda colapsado, queda cerrado y no se puede inflar más, ¿sí? Y eso se Bien, denomina como bien, atelectasia. gracias. Y bueno, ¿qué pasa con la bronquiolitis y qué pasa con el pulmón? El pulmón tiene una gran superficie de alveolos, tiene más de 300 millones de alveolos, ¿eh? Entonces, tal vez una atelectasia, ¿sí? Presente, no sé, por ejemplo, en el lóbulo superior del pulmón derecho, no sé, una atelectasia laminar se llama cuando es una atelectasia muy pequeña, tal vez no tenga una repercusión grande porque tiene todavía mucha superficie el pulmón para poder generar
intercambio gaseoso. Pero ahora bien, si es una atelectasia masiva o diseminada, o bilateral, o bastante, o con ocupamiento pulmonar bastante severo, bueno, eso sí puede ser mucho más grave. Entonces, bueno, ¿quedó claro lo del tratamiento? No charlamos sobre eso, nadie preguntó, pero bueno, el tratamiento específico es este, no hay otro. Para la bronquiolitis no hay fármaco específico, no se utiliza tratamiento antibiótico, es todo control de las complicaciones. Le podemos agregar, tal vez, al tratamiento de sostén para la aspiración de secreciones, nebulizaciones con soluciones salinas. Si utilizamos nebulizaciones, tenemos, digamos, los elementos ahí en el hospital para hacer las nebulizaciones con soluciones salinas o hipertónicas, se llama, que lo que hace es que tratar de hidratar, ¿sí?, el moco para que salga con mayor facilidad, entonces se pueda aspirar. Bueno, depende también mucho de las características del paciente. ¿Por qué les digo esto? Porque no está bueno de que, por ejemplo, si yo preparo si el paciente, por ejemplo, si un bebé que está tranquilo, durmiendo, yo lo veo con muchas secreciones, y bueno, preparo el nebulizador y se lo quiero colocar, y el nebulizador hace que se enoje un montón y llore, llore, y aumente su frecuencia respiratoria, bueno, ese riesgo de gasto energético va a ser de que tenga mayor complicación. Entonces, frente a ese cuadro, bueno, espero un rato, no le hago la nebulización y solamente lo aspiro y demás. Hay que tener mucho esa estrategia de tratar de no agotarlo, ¿sí? Porque, ¿se acuerdan cuando vimos la fisiología? Bueno, el paciente pediátrico se agota muy rápido por su demanda en el gasto energético que tiene. Entonces, imagínense, si un paciente que está con oxígeno, está taquimnéico o está con mucho esfuerzo respiratorio, está gastando mucha energía. Ahora bien, si yo lo hago llorar, lo hago que se irrite, gasta más energía, se agota más rápido. Entonces, es mucho, también depende de la estrategia del profesional. Lo mismo pasa con esto, con la famosa aerosolterapia. La aerosolterapia, vamos a charlar de esto y ya vamos a cerrar la clase porque quiero que lo próximo lo veamos. Ya lo próximo no es tan, no tiene tanta cantidad de material como esta, porque esta patología es justamente la más frecuente. La aerosolterapia, su denominación, digamos, correcta, ¿sí?, es la utilización de fármacos aerosolizados o fármacos de dosis medida, o inhaladores de dosis medida, se llaman los famosos PAF, que lo han escuchado, que es muy utilizado en la estrategia de poder disminuir, ¿sí?, la broncoconstricción. Recuerdan que yo les dije que en la bronquiolitis no hay broncoconstricción, porque lo que hay es edema, ¿sí?, y aumento de secreciones. Bueno, en algunos casos, la respuesta que hace la bronquiolitis frente a ese edema y frente a la acumulación de moco, ¿sí?, dentro de su estructura interna, porque tiene músculo liso, es contraerse, ¿sí? No como primera medida, porque no es una contracción aguda, por ejemplo, como en el asma bronquial. Esto a posterior, ¿sí? Eso genera más cuadros de sibilancia y bueno, y demás. Y se utiliza la famosa aerosolterapia, que la aerosolterapia son la estrategia de broncodilatadores inhalados, o inhaladores de dosis medida, se denomina. Y que si seguramente lo han visto en las salas de internación de atención primaria, cuando hicieron su práctica en los centros de salud, siguen muy utilizados, sobre todo en crisis asmática, bueno, en crisis de sibilancia. ¿Qué trae aparejado esto? Bueno, está asociado básicamente a la técnica que se utiliza. Y vamos a charlar rápido sobre esto. La aerosolterapia, para que sea efectiva, sobre todo en la utilización estratégica para disminuir la broncoconstricción, necesita, digamos, básicamente de un procedimiento, ¿sí? Como por ejemplo la utilización de aerocámaras valvuladas. Esto que ven acá es una aerocámara, y el término correcto es aerocámara valvulada. La aerocámara valvulada, ¿sí?, o espaciador, ¿sí?, en realidad es un espaciador con aerocámara, viene de dos tipos, viene con un espaciador con aerocámara y viene un espaciador con un pico bucal, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta con esto? Es quién necesita, digamos, la aerocámara con espaciador y quién necesita el pico bucal con espaciador. En la sala de internación van a ver todos con aerocámara porque es lo más sencillo de utilizar y es lo más sencillo de encontrar, digamos.
pero el pico bucal se puede utilizar en niños un poco más grandes. ¿Por qué la diferencia? Porque con la aerocámara, ¿sí?, el niño no necesita una coordinación de inspiración-disparo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno hace la estrategia de aerosolterapia, recuerden que es un medicamento que viene presurizado con un gas en el interior, en donde uno hace presión y sale un gas disparado, ¿sí? Eso se denomina dosis medida, es un inhalador de dosis medida. Ese gas que sale disparado, el paciente lo tiene que inspirar y tiene que alojarse en la parte bronquial, ¿sí? O sea que el mayor depósito del medicamento tiene que quedar en los bronquios, para que justamente realice su efecto, que es broncodilatar. Bien, si utiliza una aerocámara es muy sencillo, nosotros conectamos el aerosol en este sitio, así como tiene el niño, ¿sí? Hacemos un disparo, el gas queda disperso, digamos acá, en el espaciador, y el niño lo va inspirando, ¿sí?, de a poco, porque aquí, en esta zona que ven acá, que acá lo muestra en la flechita, hay una válvula de inhalación, y por eso se llama aerocámara valvulada. Y esa válvula de inhalación es como una gomita de silicona que cada vez que el niño inspira, se abre y se cierra cuando expira. Entonces lo que va haciendo es inspirar el gas que queda disperso, generando de que se aloje de manera efectiva en los bronquios, ¿sí? Ahora bien, si yo utilizaría una con pico bucal en un bebé, no me sirve porque yo voy a disparar, el bebé no va a inhalar al mismo tiempo, entonces todo ese disparo va a quedar pegado en la parte de los faringios. Por eso es que se utiliza la aerocámara con espaciado. Pero tiene que ser sí o sí valvulada, ¿sí? ¿Por qué valvulada? Porque esta gomita o esta válvula que ven acá se tiene que abrir solamente cuando inspire. Si no estuviera esa válvula, el gas se dispara y el gas disperso choca con la cara del bebé y se deposita orofaringio o se deposita en la boca o en la nariz, no me sirve. Tiene que inspirarlo de a poco y tiene que depositarse en la parte bronquial. ¿Se entendió todo eso, más o menos? Sí, profe. ¿Cómo es la clasificación? Menores de 4 años siempre van a tener una aerocámara, ¿sí? Y de hecho los mayores también, a algunos niños más grandes se le resulta mucho más cómodo utilizar la aerocámara. Pero un niño mayor de 4 años tranquilamente puede usar el pico bucal porque cada vez que uno dispare tiene coordinación de inspirar al mismo tiempo. O sea, tiene coordinación, inspiración, disparo. Pero bueno, si tiene aerocámara es lo mismo. La idea de la estrategia es que siempre se utilice una aerocámara valvulada, ¿sí? Y acá tengo algunos ejemplos de algunas presentaciones. La aerocámara valvulada generalmente tiene también una válvula expiratoria, que es por ejemplo, en esta máscara roja, acá arriba, ese botón rojo que ven ahí, esto es una válvula expiratoria, ¿sí? ¿Por qué tiene esa válvula expiratoria? Porque cuando yo hago la técnica, necesito hacer un cierre casi hermético. O sea, le tengo que pegar la máscara al bebé y casi ahogarlo, digamos, con la máscara porque tiene que quedar bien cerrado. Disparar, el niño inspira por esta válvula y exhala por esta, por la de arriba. No es que se va a ahogar. A eso me refiero, por eso tratamos de explicarle esta técnica a las mamás porque básicamente cuando hay mala técnica no hay buena respuesta al tratamiento. Entonces, esta es una cámara valvulada con válvula expiratoria, esta es una cámara valvulada con válvula expiratoria, esta es una aerocámara con pico bucal valvulada también. Esta es una aerocámara que no es valvulada, no sirve para nada, ¿sí? Y esta tampoco. Esto es un tubo con una mascarita que no tiene ni válvula exhalatoria y que no sirve para nada porque si yo pongo el gas y disparo, todo el gas le va a pegar en la cara. No sirve para nada. Lo mismo con estos ejemplos, ¿sí? Esta máscara casera tampoco nos sirve para nada. Si nosotros analizamos con lo que venimos charlando recién, si nosotros disparamos, todo este gas disperso, ¿sí?, va a impactar en la orofaringe del bebé, en la nariz, en la boca, por todo, no sirve para nada. Lo mismo con esto, ¿sí? Si esto no tiene una válvula y no tiene una buena coordinación, todo el impacto del gas orofaringeo, ¿sí? Recuerden que el depósito del gas del fármaco inhalado de dosis medida tiene que llegar a los pulmones, tiene que llegar a los bronquios, ¿sí?, para que haga su efecto. Por eso es que viene en formato aerosol, ¿sí? ¿Y cuál es la técnica correcta?
bueno, seguramente ya lo han visto en muchos lugares, ¿sí? Vamos a charlar ahora rápido. La técnica correcta de inhalación de los inhaladores de dosis medida con aerocámara valvulada es, primero, preparar al niño en forma semisentada, nunca lo voy a hacer en posición supina, o sea, acostado boca arriba en forma plana, no va a servir, ¿sí? Si lo hago dormido tampoco, ¿sí? Si el niño está prono menos, ¿sí? Si está semisentado, es la mejor posición, digamos, inclusive porque mejora la ventilación. Hay que agitar, digamos, el fármaco porque recuerden que viene presurizado y es un gas, ¿sí? Verificar que tenga buena salida del fármaco, conectarlo a la aerocámara con espaciador, ¿sí? Generar un buen sellado, ¿sí? Buconasal, ¿sí? Casi hermético, y si lo puedo sostener con la mano mucho mejor. Generar un primer disparo, dependiendo de la necesidad del paciente y dependiendo de la indicación. En niños pequeños hasta 3 disparos, dependiendo la indicación. En niños más grandes se puede utilizar hasta 4, 5, 6 disparos, dependiendo de la edad. Bueno, realizo un disparo, ¿sí? El gas, recuerden, queda disperso en el espaciador. Ese gas disperso en el espaciador, ¿sí? El paciente o el niño lo tiene que inhalar, ¿sí? Lo tiene que inhalar. Y para inhalarlo necesita hacer por lo menos 3 o 4 respiraciones, inspiración. Más o menos el tiempo, digamos, recomendado es en 10 segundos. Contamos hasta 10 y en esos 10 segundos nos aseguramos que tenga 2 inspiraciones efectivas o 3 que hagan de que inspire totalmente el gas disperso, ¿sí? Entonces, cargamos el cartucho, generamos el sello hermético, hacemos el primer disparo, contamos 10 segundos, ¿sí? Observamos que la válvula inhalatoria se abra. Esa es la manera, digamos, más efectiva de verificar que está inspirando el gas. Después, cuando estemos en la clase presencial, les voy a llevar una aerocámara para que la vean, pero seguramente muchos de ustedes ya la conocen. Igual les voy a llevar una. Vemos la manera más efectiva de poder verificar si hizo una inhalación buena, digamos, es mirar la válvula a ver si se abre o no. Repetimos el disparo, después de esos 10 segundos, dependiendo de la cantidad de disparos que tenga. Si son 3, bueno, hago un segundo disparo, saco, digamos, el aerosol, lo vuelvo a agitar, lo conecto, disparo. Si son 3, cuento 10 segundos, saco otra vez el aerosol, lo agito, lo vuelvo a colocar y disparo, ¿sí? Cuento 10 segundos más, ya retiro la técnica. El mantenimiento es básico, se puede lavar con agua y jabón, generalmente si es de utilización única. De hecho, no es que nosotros mezclamos máscara con todos los pacientes, sino que cada paciente tiene su máscara. Después se las pueden llevar a su casa y se le enseña la técnica adecuada para que puedan tener un buen mantenimiento del mecanismo. ¿Por qué lo importante esto? Porque básicamente digamos, uno de los reingresos precoces que se dan en relación a un paciente con un proceso de broncoconstricción o asociado a sibilancias por broncoconstricción es la mala adherencia al tratamiento o la mala técnica, ¿sí? O sea, son pacientes que tal vez necesitan, digamos, el aerosol terapia y se van a su casa por 5 días más de tratamiento y no lo hacen a horario, digamos, o lo hacen con mala técnica. Entonces, esa mala adherencia al tratamiento o esa mala técnica del tratamiento hacen de que otra vez tengan internaciones prolongadas, a repetición, digamos. Bueno, y ahora vamos a llegar hasta acá. Ya lo próximo lo vamos a ver en la clase presencial. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Bien. Gracias. Recuerden que es importante lo que venimos charlando, tanto en clase virtual como en clase presencial, porque no todo lo que venimos charlando está, digamos, en las filiminas, si bien ahí está sintetizado, y mucho de lo que venimos charlando, la idea es que ustedes lo vayan adquiriendo, digamos, y todo eso se va a evaluar, ¿sí? Porque son temas muy específicos los que estoy dando, y necesito, digamos, de que después estén incluidos en la evaluación. Así que es muy importante, digamos, que asistan tanto a la clase presencial como a las clases virtuales, porque si no, digamos, no van a entender nada cuando vayan a rendir una evaluación. Profe, una pregunta. Dígame. En cuanto a la bronquiolitis, entonces, no hay un tratamiento farmacológico
Si no, sería como seguir esos ciertos pasos que No. había mostrado en una de las diapositivas. No, ¿O no, hay un momento donde se determina acudir a un tratamiento farmacológico? no hay ningún tratamiento farmacológico específico para la bronquiolitis por virus incisional respiratorio. O sea, para entenderlo más sencillo, todavía no se creó ningún fármaco que disminuya la repercusión viral que tiene el virus o destruya el virus, digamos. Lo único que se trata en este caso son las complicaciones o, como dice la literatura, el tratamiento de sostén que se le da para evitar esas complicaciones. El único, digamos, en términos de fármacos estudiados que tiene buena respuesta en la bronquiolitis y que genera buena, digamos, buena respuesta en términos de recuperación es el oxígeno, no hay otro. Y el caso, digamos, de los antitérmicos, simplemente sería. En caso Sí, de los que sea antitérmicos necesario. también entra como fármaco dependiendo de la necesidad. Así como también, por ejemplo, lo que venimos charlando recién de los aerosoles, de los inhalados, ¿no? De, por ejemplo, el famoso salbutamol, que es un broncodilatador. No va de entrada, ¿sí? Porque básicamente no hay broncoconstricción en la bronquiolitis, pero sí puede ir, digamos, si la presencia de sibilancias aumenta, ¿sí? Y se sospecha del riesgo de broncoconstricción. Bueno, ahí sí se le hace la aerosolterapia, ¿sí? Que bueno, hay una manera de evaluarlo eso, con la escala de gravedad y con la auscultación, ¿sí? Eso lo vamos a charlar en la clase presencial. Pero tanto, por ejemplo, la aerosolterapia con salbutamol, por ejemplo, que es el más clásico que conocen ustedes, o los antitérmicos como el paracetamol, el ibuprofeno o la oxigenoterapia, son todos tratamientos farmacológicos de sostén. Ninguno, digamos, destruye el virus inicial respiratorio. No hay un tratamiento específico para eso aún. Bien, profe, gracias. Bien, de nada, chicos. No, profe, no es siempre. No escuché, perdón. Administrarle oxígeno no es siempre, no es en todos los casos. No, o sea, la forma más fácil de poder determinarlo, primero es con la saturometría, ¿m? Dependiendo del requerimiento, y segundo con la clínica, ¿m? Con el puntaje de gravedad, El tal. el tal, sí. Ojo, no lo vamos a charlar ahora, lo vamos a charlar en la parte presencial. También la estrategia de administrar oxígeno, hay muchos tipos de estrategias, ¿m? Porque hoy en día se está utilizando lo que se denomina cánulas nasales de alto flujo, que lo vamos a charlar en la presencial porque quiero mostrarles con claridad de qué se trata. Bueno, entonces vamos a finalizar el tema de hoy. Yo les voy a compartir el material y la clase que viene vamos a seguir trabajando con esto. La idea es cerrar ya la clase que viene en formato presencial con todos los temas de respiratorio, resolver dudas, hacer una actividad y luego vamos a seguir avanzando con la materia. Con respecto a la asistencia, ahora estoy viendo que me estoy generando justamente el archivo con los alumnos conectados, así que no se preocupen. Bien. Si no hay duda, eso es todo por hoy. Los Profe. espero en la clase que viene. ¿Sí? Marlene Gutiérrez estuvo conectada, pero se le cortó la luz. A ver, espérenme si me dejó acá los datos. ¿No? Bueno. Abogado también, Estoy bien pasando, profe. sonda en las eras. Si en algún momento se conectó, me va a llegar a mí en el Excel los conectados. Porque me genera 3 tipos. Uno al principio, a la mitad y al final. Ah, bueno, sí, estuvo conectada, profe. Bien. Y también me genera el tiempo que estuvieron conectados. ¿Sí? Si tuvieron 15 minutos o 20 o 1 hora, 2, así que ahí yo puedo ir haciendo más o menos un seguimiento, así que no se preocupen. Si en algún momento se conectó, lo puedo ver, no hay problema. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Antes de cerrar. No, profe.
Perfecto, entonces nos vemos la clase que viene, en la clase presencial. Y recuerden no faltar para seguir avanzando con la materia. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, Nos vemos. profe. Chau, profe. Chau, Hasta luego.